Veremos ahora por qué razón tres fuerzas con valores de 5,5 newton, 2,5 newton y 1,5 newton no pueden estar en equilibrio, en ningún caso. Tres fuerzas coplanares concurrentes. De estos valores no pueden dar resultante cero. Vamos a demostrar eso, para lo cual va a convenir comenzar explicando cómo sería la situación necesaria para que hubiera un equilibrio entre esas tres fuerzas. Si estamos pensando en un sistema de fuerzas coplanares, o sea, fuerzas que comparten el mismo plano, como en este dibujo F1, F2 y F3, para que tres fuerzas estuvieran en equilibrio tendría que darse, obviamente, que su resultante es cero, y por eso se tendría que dar una situación gráfica similar a la que se acaba de dibujar. O sea, si yo sumo mediante un paralelogramo F1 más F2, me estaría dando una resultante parcial, que es esta fuerza en rojo, que está acá, y la fuerza 3, que necesitaría para equilibrar a esa F1 y a F2, sería obviamente una fuerza igual de intensidad que esa fuerza roja, pero en sentido opuesto, y entonces sí tendríamos un sistema equilibrado. O sea que F1 más F2 da esta roja, y la roja se equilibra con la F3 dando resultante cero. Si eso pasa, es decir que es lo mismo que decir que acá se forma un triángulo de fuerzas, podríamos decirlo así. Supongamos que en este triángulo, voy a sombrear este triángulo del cual pretendo hablar en este momento, que es un triángulo por lo general, como ven ahí, oblicuángulo, no tiene por qué ser un triángulo rectángulo ni nada por el estilo. Podemos decir que un lado sería equivalente al módulo de F2, el otro lado, este de acá arriba, equivale a F1, y el tercer lado, que sería este del triángulo, equivale, al menos en módulo por supuesto, a F3. O sea que para que tres fuerzas coplanares estén en equilibrio, tienen que coincidir con tres lados de un mismo triángulo. Entonces la idea es que tenemos que demostrar que 5,5, 2,5 y 1,5 no pueden ser tres lados de un mismo triángulo. Vamos a demostrar por qué, porque uno podría decir, bueno, si son tres valores distintos, pues sería un triángulo escaleno y perfectamente podría un triángulo tener esos tres lados, podría pensar alguien sin razonarlo bien. Pero eso no se puede dar. ¿Por qué? Porque en todo triángulo tiene que cumplirse siempre la llamada desigualdad triangular, que indica, lo cual se puede ver obviamente a simple vista, que es que cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Por ejemplo, este lado F3 tiene que ser menor que la suma de F1 más F2 para que se trate de un mismo triángulo. Eso es lógico, porque imaginemos que fueran vectores de desplazamientos o que fueran distancias, delta x1, delta x2, delta x3, por ejemplo. Si yo tengo esta distancia que hay de este punto a este otro, obviamente es en línea recta, tiene que ser más corta que el camino seguido si pretendo ir primero de acá a acá y después caminar de acá a este punto. Entonces siempre cada lado tiene que ser más corto que la suma de los otros dos. Y eso no se cumple en este ejemplo. Por eso decimos que no se trata de un polígono vectorial, de un triángulo vectorial cerrado, y que no pueden estar en equilibrio estas tres fuerzas. Imaginemos que F3 sea la de 5,5. Si F3 es la fuerza de 5,5 newton, las otras dos serían de 2,5 y de 1,5. Entonces, si esta vale, por ejemplo, 2,5 y esta vale 1,5, lógicamente que las cuentas no cierran como para cumplirse o satisfacerse la desigualdad triangular, porque 2,5 más 1,5 es 4, y no puede ser más corto el camino 4 que yendo en línea recta, que supuestamente es 5,5. Entonces ahí nos damos cuenta claramente que no se está satisfaciendo la desigualdad triangular, y por lo tanto es imposible que haya un triángulo cerrado de esas características. Si queremos agregar algo más, podríamos hacer así muy someramente un gráfico, de tratar de graficar un triángulo donde tuviéramos, por ejemplo, este lado 5,5. Si yo pretendo que, si esto lo grafico en una cierta escala, uno tiene 1, 2, 3,
4, 5, bueno, 5,5 supongamos llego al extremo, ¿cierto? Si yo supongo que acá va a haber otro lado del triángulo de 2,5, ese lado de 2,5, supongamos que en el vértice A empieza el de 5,5 y en el vértice B termina el de 5,5. Entonces, acá tendríamos supuestamente, tendría que haber otro lado, no sé de qué dirección, ¿no? Pero supuestamente tendría que haber otro lado. Y tendría que tener un módulo de, por ejemplo, 2,5. Entonces, yo puedo tomar un compás, hacer centro en A y hacer un arco de 2,5 de radio y más o menos caería por acá, ¿o no? Obviamente lo puedo prolongar el radio y podría pensar en un círculo con 2,5 de radio. En alguno de esos puntos terminaría el lado que mide 2,5. Hago lo mismo en el otro extremo, donde tendría que llegar al lado de 1,5 y en ese extremo abro un círculo de radio 1,5, llega hasta acá más o menos por ahí, y en alguno de esos puntos tiene que terminar ese lado de 1,5 y ahí observo de que de ninguna manera se cierra el triángulo, o sea que con un lado de 5,5 del triángulo y con otro de 2,5 y con otro de 1,5 no hay forma de construir un triángulo vectorial cerrado y por lo tanto no hay forma de que los tres estén en equilibrio. Si no la quiero complicar tanto y verlo coplanarmente, como realmente son vectores coplanares, me lo puedo imaginar que los tres vectores son colineales y si pongo para un lado, por ejemplo para la izquierda, el de 5,5 newton, tendría que ser capaz con los otros dos vectores, supongamos que ahora los quiero poner los tres colineales en la misma línea y no coplanares, que se me complica más por el tema del triángulo, tendría que pensar que los otros dos sumados tienen que sumar 5,5 para equilibrar a este que vale 5,5 y eso no lo puedo lograr ni aunque los ponga los dos a favor, entre sí a favor, y los dos opuestos al de 5,5 porque tengo 2,5 newton y 1,5 newton, me juntarían 4 newton para un lado y necesito 5,5 para la derecha para compensar los 5,5 que van para la izquierda. Así que de ninguna manera que lo razone puedo considerar que estas tres fuerzas pueden estar en equilibrio. Bajo ningún concepto estas fuerzas pueden estar en equilibrio. Así termina esta explicación.